excluyentes. ¿Qué eran sucesos excluyentes? Cuando no pueden ocurrir simultáneamente. Exactamente, o sea, yo voy a tener que dos sucesos son excluyentes, ¿no? Tengo acá el omega, este es A y este es B. ¿Cuándo son excluyentes? Cuando la intersección de A y B es el conjunto vacío, ¿sí? Es decir, que la probabilidad de A intersección B es igual a 0. Bueno, en ese caso, si yo estoy buscando la probabilidad de la unión B, va a ser la suma simple de las probabilidades, porque justamente la probabilidad de la intersección es 0. ¿Estamos? ¿Comprendo? Bueno, entonces ahora sí pasemos a el ejercicio, a ver qué nos decía. Profe, Sí. ¿la probabilidad del vacío se define a priori o sea, Y es cero? fíjate que eso es uno de los axiomas de probabilidad, ¿sí? En la teoría deben haber visto los axiomas. Uno era que la probabilidad de omega es 1 y el otro es que la probabilidad del conjunto vacío es 0. Ah, genial, gracias. Y además, como ponele que vos querés calcular, ¿no? La probabilidad de que salga par y que salga impar cuando arrojas el dado. ¿Puede suceder que cuando arrojas un dado te salga par y te salga impar? No. No. Entonces, ¿cuántos resultados favorables tiene ese suceso? 0. Entonces, si vos querés calcular la probabilidad de esa intersección, va a ser 0 sobre el cardinal de omega. ¿Vamos? Ah, genial. Sí, sí. Listo. Gracias. Buenísimo. Bueno, en el ejercicio de 5 les dice, la siguiente tabla corresponde a la clasificación de los empleados de una empresa según la sucursal a la que pertenecen y su opinión sobre las oportunidades de ascensos en sus cargos. Entonces los datos se encuentran en el archivo, bueno, los tienen ahí. Tomando las frecuencias relativas como probabilidades, se selecciona un empleado al azar y calcule. Entonces, esta es una tabla de doble entrada, donde por un lado estamos mirando la sucursal a la que pertenece el empleado, y por el otro le estamos mirando las oportunidades de trabajo. Y en el margen está el total. Entonces, vamos a volver. Entonces, a esta tabla le podemos asociar una tabla de contingencia, porque la primera es una tabla con frecuencias, ¿sí? Que tenemos ahí frecuencias absolutas. Y a ella le podemos asociar una tabla de contingencias. ¿Cómo se calcula esa tabla de contingencia? Bueno, tomando todos los números que están en la primera, ¿no? En la primera tabla, y dividiéndolos por el cardinal de omega. El cardinal de omega es este, 1564, que es el total de elementos que integran a este experimento, ¿sí? 1564. Entonces, si tomamos todos estos números y los dividimos por 1564, nos van a dar los valores que tenemos abajo. Entonces, esta tabla de abajo vendría siendo lo que nosotros veíamos en descriptiva como tabla de frecuencias relativas. Pero, en definitiva, fíjense, por ejemplo, tomemos este valor de acá. ¿Cómo se calculó ese valor? Y se tomó el número 546 y se dividió por 1564. Entonces, si yo a ese número lo pienso en términos de probabilidades, sería la probabilidad de que ocurra ¿qué suceso? Porque acá estaría siendo en definitiva favorables sobre todos los posibles, ¿sí? Favorables sobre todos los posibles. Entonces, esa sería la probabilidad de qué suceso. De suceso C. Exactamente, que pertenezca a la sucursal C, ¿sí?
porque yo tomé todos los empleados que pertenecen a la sucursal C y lo dividí por el cardinal de omega. ¿Estamos? Entonces la de abajo es lo que se llama tabla de contingencia. Bueno, ahora sí vamos a ir viendo qué nos pide el ejercicio. Cuando ustedes tienen la tabla de contingencia, ya tienen prácticamente cocinado el ejercicio, ¿sí? Porque de esta tabla es de donde vamos a ir sacando prácticamente toda la información. Fíjense que en el corazón de la tabla se encuentran, bueno, vamos por el margen, ¿no? A ver qué decía. Vamos a ver qué nos pedía el ejercicio, para no, porque me pongo ansiosa y les quiero contar todo. En el ejercicio les dice, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la sucursal A? Bueno, entonces vamos a calcular primero esa probabilidad. La probabilidad de que pertenezca a la sucursal A tiene que ser cardinal del conjunto A sobre el cardinal de omega. Entonces, es lo mismo que hicimos recién para la sucursal C. Tomamos todos los empleados que pertenecen a la A y la dividimos por el cardinal de omega. Entonces, eso lo podemos hacer con todas, ¿no? Y así obtendríamos las probabilidades que pertenezcan a la sucursal A, a la sucursal B, a la sucursal C, ¿sí? ¿Cómo son los sucesos A, B y C entre sí? Excluyentes. Perfecto, son excluyentes. ¿Y qué más? Exhaustivos. Exhaustivos Claro, también. la suma todo omega. Perfecto. Exactamente, porque si sumamos estas probabilidades, me devuelve la probabilidad de omega, ¿sí? O como decían, si lo pensamos en términos de conjunto, si yo uno todos estos, me devuelve al omega, ¿sí? Entonces, los sucesos A, B y C son exhaustivos y excluyentes. ¿Todo el mundo entiende lo que es excluyente? Perdón, excluyente sí. Exhaustivos, ¿no? Ustedes tienen el omega así, A, B y C. Entonces, este es omega. Se dice que son exhaustivos porque al unirlos, ¿no? Cuando yo los uno a los sucesos, me devuelve a omega. Buenísimo. Entonces, bueno, en definitiva, la probabilidad de A la tenemos acá, ¿sí? Que es 0,331. Y entonces, los valores que tenemos al margen de la tabla de contingencias se denominan probabilidades marginales, ¿sí? Y están relacionadas a los sucesos sin tener en consideración otros, o sea, es la probabilidad total, digamos, de A, la probabilidad total de B, la probabilidad total de alta, la probabilidad total de moderada. ¿Estamos? Entonces, si estas son las probabilidades totales, ¿qué hay en el corazón de la tabla? ¿Qué son estas? ¿Pueden ser las probabilidades condicionales? A ver, fijémonos que vendrían siendo estos 138 cristianos. A ver, son empleados que pertenecen a la sucursal A, ¿estamos de acuerdo? Y tienen altas posibilidades de ascenso. ¿No? ¿O alguien cree que es otra cosa? Vamos a limpiar esto. Esos 138, entonces, son los empleados que tienen altas probabilidades de ascenso y pertenecen a la sucursal A. Entonces, en el corazón de la tabla tenemos probabilidades conjuntas. ¿Sí? En el corazón de la tabla nos van a quedar las intersecciones. Acá, en términos de probabilidades, acá tenemos las probabilidades de las intersecciones. ¿Sí? Entonces, en los márgenes tienen las probabilidades totales y en el corazón de la tabla
las probabilidades conjuntas o las intersecciones. Para que por ahí visualicen un poco más lo que estamos haciendo, tenemos este ejemplito, acá lo grafiqué. Grafiqué lo que está pasando con el omega, cómo lo tenemos representado al omega. El omega está integrado por los 1564 empleados, ¿sí? Sería todo el conjunto. Y lo hemos discriminado en función de la sucursal a la que pertenece. Entonces ahí tendríamos los subconjuntos que pertenecen al omega y que obviamente son sucesos exhaustivos y excluyentes, como dijimos recién. O sea que cuando yo los una, me devuelven al omega, o las sumas de sus probabilidades me van a dar 1. Lo otro que hicimos con omega es dividirlos en función de sus probabilidades de ascenso. Entonces sus probabilidades de ascenso pueden ser altas, pueden ser bajas o pueden ser moderadas, ¿sí? Y estos también son sucesos que son exhaustivos y excluyentes entre sí. Si superponemos las dos clasificaciones, nos quedan estos cuadritos, ¿no? ¿Qué vendría siendo? Por ejemplo, este de acá abajo. Vamos a ver. Este cuadrito de acá abajo, ¿qué viene representando? ¿Qué vendría siendo? La probabilidad de que sea un empleado de la empresa C y que tenga alta posibilidad de ascenso. Exacto. En términos de conjunto, este cuadradito vendría siendo la intersección entre C y L, ¿sí? Y así. Por ejemplo, este otro de acá, arriba, sería la intersección entre A, intersección J, ¿sí? Después, qué sé yo, este de acá abajo sería la intersección entre C y M, y así. Y fíjense, ¿no? Que si yo uno a todos estos, también me devuelve a omega. O sea que las intersecciones que hay en la tabla también son exhaustivas y excluyentes. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos con lo que me preguntan en el inciso B. A ver qué dice. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado sea de la sucursal A y tenga moderada oportunidad para ascender en su cargo? Bueno, ¿qué tipo de probabilidad me está pidiendo ahí? Conjunta. Muy bien, o sea, me pide la probabilidad de A, que pertenezca a la sucursal A, intersección M, moderada. ¿Sí? Bueno, venimos acá y lo sacamos directamente de la tabla. No hay que hacer más historia. Por eso es que la tabla de contingencias traten de tenerla siempre, ¿no? Obviamente cuando corresponda hacer una tabla de contingencia. En este caso me la dieron a la tabla de contingencia. Pero cuando me dan probabilidades y yo tengo que decidir cómo represento omega, si lo hago con un árbol o con una tabla de contingencia, ¿cuándo voy a usar la tabla de contingencia? Y cuando me estén dando como datos probabilidad de intersección, ¿sí? Si me están dando como probabilidad, como dato, alguna probabilidad de intersección, eso me va a servir para construir esta tabla justamente, ¿sí? Y bueno, y una vez que yo tengo armada la tabla de contingencia, como van a ir viendo, las respuestas salen solas de la tabla. Entonces ahí ya tenemos lo que pedía el inciso B. Después en el C dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado tenga alta oportunidad en ascender en su cargo, dado que pertenece a la sucursal C? ¿Y cómo se llama este tipo de probabilidad? ¿Qué tipo de probabilidad me está pidiendo ahí? Conjunta también. A ver. Decía, la probabilidad... Para mí marginal. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. No puede ser una condicional porque te dice dado que...
Como que primero pasó Exactamente. que sacaste que sea de C y después que tenga una alta oportunidad de ascender. Sí, es una probabilidad de tipo condicional, ¿sí? Estaríamos buscando la probabilidad de que tenga altas probabilidades de ascender, dado que pertenece a la sucursal C. A ver, vamos a repasar un poquito esto de probabilidad condicional. Si ustedes tienen dos sucesos, ¿no? Supónganse el suceso A y el suceso B. Si yo estoy buscando la probabilidad de A dado B, esta barrita de acá del medio no es una división, sino que se lee dado, ¿sí? Y ese dado quiere decir que este suceso B se está suponiendo como que ya ocurrió. Entonces es lo que le llamamos condicionante. ¿Sí? ¿A quién condiciona? Y está condicionando a A. Entonces, el que va en segundo lugar es el que se supone que ya ocurrió. Entonces, ustedes siempre tienen que, en las probabilidades condicionales, lo primero que tienen que hacer es identificar cuál es el suceso que está condicionando, cuál es el suceso que se supone que ya ocurrió. Entonces, para identificarlo se tienen que preguntar de los dos estos, ¿cuál se supone que ya pasó? ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo voy a suponer que B ya ocurrió, ¿no? Todo lo que no pertenezca a B ya no va a poder pasar, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular esto, la probabilidad de que ocurra A sobre la probabilidad de que ocurra B, si lo pienso en términos de cálculo de probabilidad clásico, sería resultados favorables sobre los resultados posibles. Y acá los únicos resultados favorables, ¿cuáles son? Si B ya ocurrió. La intersección de A con B. Claro, porque lo que quedó por afuera de esa intersección ya no puede pasar. Si B ya ocurrió, todo lo que no pertenezca a B, inclusive ese pedazo de A que quedó por fuera de la intersección, ya no va a poder ocurrir. Por eso que esto sería el cardinal de la intersección sobre todos los resultados favorables. Bueno, ¿y cuáles son todos los resultados favorables? Sería B. Solo B, porque si estoy suponiendo que B ya ocurrió, entonces todos los resultados favorables se van a corresponder con los elementos del conjunto B. Por eso, bueno, si acá ustedes dividen en numerador y denominador por cardinal de omega, ¿no? Les va a quedar que esto es igual a la probabilidad de la intersección en el numerador sobre la probabilidad del condicionante en el denominador. ¿Sí? Si acá dividen por cardinal de omega, de ahí sale la forma de cálculo de las probabilidades condicionales que ustedes vieron en el video de la teoría. Bien. Entonces, para nuestro caso, fíjense que va a ser la probabilidad de la intersección entre L y C sobre la probabilidad de condicionante, que en este caso es C. ¿Sí? Entonces, lo sacamos de la tabla. La probabilidad de la intersección sale de la tabla entre alto y C es 0,145 sobre la probabilidad de C. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a ver qué más pedía. El D. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado sea de la sucursal B sabiendo que tiene una baja probabilidad de ascenso? ¿Ahí qué tipo de probabilidad están pidiendo? Ahí sería también condicional. Exactamente, porque ya te están
diciendo que se supone, lo que ya se supone que pasó es que tiene baja probabilidad de ascenso, ¿sí? Por eso es que baja es el condicionante. Entonces, estamos buscando la probabilidad de que sea B dado J. Lo calculamos con la intersección, obviamente que la intersección entre B y J sale de la tabla, sobre la probabilidad de J, que también sale de la tabla. Bueno, en el inciso E, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado sea de la sucursal C o tenga baja oportunidad de ascenso? Entonces, ahí, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué tipo de probabilidad me está pidiendo? Ay, ya debe leerlo. Ya les conté el final de la película. Les está pidiendo, si apareció la O, y encima estaba en negrita, me está pidiendo la probabilidad adicional o la probabilidad de la unión de esos dos sucesos, ¿sí? Entonces sería la probabilidad de la unión de que sea de la sucursal C o que tenga bajas oportunidades de ascenso. Entonces aplicamos la regla de la adición, esto va a ser la probabilidad de C más la probabilidad de J, menos la probabilidad de la intersección. Las probabilidades de C la sacamos de la tabla, la probabilidad de J la sacamos de la tabla, la probabilidad de la intersección la sacamos de la tabla. Bueno, y en el último inciso me preguntan si los sucesos son o no son independientes. Entonces, para ver si dos sucesos son o no independientes, tenemos que verificar si se cumple o no se cumple esta afirmación. Entonces, yo tengo la afirmación, lo que dice es que si los sucesos C y L son independientes, entonces la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad, va a ser igual al producto de las probabilidades de esos sucesos. Entonces yo la probabilidad de la intersección la tengo, ¿sí? Porque está en la tabla. ¿Sí? Que sea de la sucursal C y tenga altas probabilidades de ascenso, lo tengo en la tabla. Entonces ahora me queda calcular el producto. Entonces calculo el producto y, obviamente usando los valores de las probabilidades que hay en la tabla, y me da distinto. No me da el mismo valor. Por lo tanto, como son diferentes, decimos que los sucesos no son independientes. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hasta aquí. Hasta aquí venimos bien. Vamos a llegar fantástico, me parece. Bueno, entonces vamos con el ejercicio que sigue. ¿Cuál era? Tendría que haber mirado. Me parece que es este. Dice, un equipo petrolero de perforación tiene previsto hacer en los próximos 15 días un pozo con una profundidad de 2.000 metros. C es el evento que se termine el pozo de 2.000 metros en el plazo estipulado, o sea, se termina en el plazo estipulado, y A es el evento de que el pozo necesita herramientas adicionales, interpretar en términos de porcentajes las siguientes probabilidades. Por ahí vale la aclaración, ¿no? Que cuando a mí me piden interpretar, en general uno recurre a los porcentajes. Un porcentaje no es probabilidad, porque la probabilidad es un número entre 0 y 1. Pero cuando yo tenga que interpretar una de estas probabilidades, y seguramente me va a ser más cómodo hacerlo en términos de porcentaje. Para hacer la interpretación también uno tiene que refrescar un poco cómo lo hacíamos en descriptiva, ¿no? En este caso necesitaría saber quién es la unidad estadística, o sea, a qué le estoy mirando a estas cuestiones, ¿no? A qué cosa le estoy mirando que se termine en el plazo estipulado y que se necesiten herramientas adicionales. ¿Cuál sería la unidad estadística?
Profe, ¿sería el número de pozos? Sí, exacto. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, vamos a interpretar esta intersección primero, ¿sí? Que dice, la probabilidad de no te intersección A es igual a 0,1. Entonces, eso diríamos que en el 10% de los pozos no se termina en el plazo estipulado y se necesitan herramientas adicionales, ¿sí? Después, ahora vamos con la condicional, esa que es 0,91. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Y que en el 91% de los pozos, sabiendo que se terminó en el plazo estipulado, se necesitarían herramientas adicionales, ¿sí? Y este otro, que es la condicional de 0,17, sería que en el 17% de los pozos, dado que no se terminó en el plazo estipulado, no se necesitaron herramientas adicionales. O sabiendo que no se terminó en el plazo estipulado, no se necesitaron herramientas adicionales. ¿Sí? Bueno, ahí está la interpretación. Bueno, ahora nos dice, calcule e interprete, note dado A. Acá no voy a poder usar una tabla, porque ¿qué me está faltando? Si bien me está dando una intersección, no voy a poder trabajar con tabla. ¿Por qué? ¿Qué me estaría faltando para poder trabajar con una tabla? Ya veo que no me están escuchando. Tiren algo para saber si me están escuchando. Se escucha, profe. ¿Qué me estaría faltando? Fíjense que no tengo datos relacionados a las la probabilidad de la intersección me la da. Tengo acá una. Tengo la probabilidad de la intersección entre no T y A. Exacto. No tengo ninguna marginal, ¿sí? No tengo ninguna de las totales. Entonces, como esas no las tengo, no voy a poder trabajar con tabla, a pesar de que me están dando ahí un datito relacionado a una intersección. Entonces vamos a plantear el árbol. Ahora, ya que tenemos acá las probabilidades, ¿cómo arrancarían el árbol? Porque yo tengo como información la condicional de A dado T y la condicional de no A dado T. Entonces, ¿cómo arrancarían el árbol? Porque yo podría arrancar el árbol, abro las ramitas, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Y yo podría decir, bueno, me puede pasar que necesite herramientas adicionales o que no necesite herramientas adicionales, y después que lo terminó a tiempo, que no lo terminó a tiempo. O al revés, arranco observando si lo termino a tiempo o no lo termino a tiempo y veo si necesito herramientas adicionales o no necesito herramientas adicionales. ¿Cómo tendría que arrancar acá? Para mí con el segundo árbol que graficó. ¿Y por qué? Porque primero lo que primero mirás es que se termine o que no se termine. Y de ahí ves si necesitas o no necesitas herramientas. Yo lo entendí así. Porque en las probabilidades condicionales, el suceso que se supone que va primero, ¿sí? Es si se termina a tiempo o no se termina a tiempo, ¿sí? Entonces, ese tengo que colocar, arrancar con ese primero. Así que sí, efectivamente, esa es la configuración del árbol más adecuada. Bueno,
colocamos la información que disponemos, ¿no? Tenemos la probabilidad de que se necesiten herramientas adicionales, dado que se terminó a tiempo, va en esta ramita. La otra va acá abajo, la probabilidad de que no se necesiten herramientas adicionales, dado que no se terminó a tiempo, va aquí abajo. Y como yo sé que acá en los nuditos suman 1, las otras salen por diferencia. ¿Sí? Entonces, me queda esta. ¿A dónde la colocaría? Y si yo tengo que calcular esta intersección, ¿cómo la calcularía? Si yo tuviera que calcularla, ¿cómo la calcularía? Tendría que venir acá a la última, a las ramitas de abajo, ¿no? Y hacer la probabilidad de no t por esta condicional de acá. Entonces, este dato que me dan acá se corresponde con el producto de estas. Pero entonces, ya ahí con eso podría completar el árbol, porque, a ver, ¿cómo es que lo estoy pensando? Porque yo sé que la probabilidad de la condicional A dado no t es la intersección entre esos dos, la probabilidad de no t intersección A sobre la probabilidad del condicionante. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, esta la tengo. Porque es 0,83. Y esta me la da el ejercicio. Es 0,1. Entonces, puedo completar esta rama de acá que tenía incompleta, que es la de no t. ¿Sí? Esa de ahí me sale despejando. Sería este que está acá multiplicando, va a pasar dividiendo, así que me va a quedar 0,83 dividido 0,1. ¿Sí? Bueno, vamos a limpiar un poco. Entonces, taratatán, acá está lo que les explicaba, ¿no? Entonces, la probabilidad no t, despejando de esa relación, me va a dar 0,12. Ahí completé la ramita. Y obviamente que su complemento, ¿no? Que sale por diferencia, 0,88. Ahí tengo el árbol completo. Y esto es como la tabla, porque una vez que tengo el árbol completo también ya está. Tengo para que me pregunten lo que quieran, porque si me piden una intersección, sale del producto de las ramas. ¿Sí? Si me piden una intersección, que me pidan la que quieran, total, lo saco del producto de las ramas, a partir de esta relación que acabo de plantear acá. Entonces vamos a ver qué dice el ejercicio. Bueno, calcule e interprete la probabilidad de no t dado A. Entonces tengo que calcular la probabilidad de no t dado A. Va a ser la intersección entre esos dos sucesos sobre la probabilidad del condicionante. Bueno, la intersección no hay drama, la tenemos, ¿sí? Primero que me la da acá el ejercicio como dato, y si no la tuviera, sale del producto de las ramas donde se encuentran los dos sucesos respectivos, ¿sí? Bueno, el tema es que no tengo esta probabilidad, la probabilidad de A. Vamos a tener que calcular primeramente la probabilidad de A, porque fíjense que la probabilidad de A no está, la probabilidad total de A no está en el árbol. Entonces, vamos a buscarla. La probabilidad de A lo vamos a ver en el esquemita. Yo tengo que el omega, mi omega, está por un lado, ¿no? Identificado en función de los
pozos que se terminan a tiempo y los que no se terminan a tiempo. Y lo otro que les estoy mirando es si necesitan herramientas adicionales o no necesitan herramientas adicionales. Entonces, si ustedes piensan, si ustedes necesitan la probabilidad de A, ¿no? Si yo tengo que reconstruir al conjunto A, ¿cómo lo reconstruiría? Y el conjunto A, fíjense que va a ser la unión de este pedacito con este otro pedacito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como conjunto, A sería la unión entre T, el primer rectangulito, este de acá, ¿qué vendría siendo? ¿Qué es? La intersección de T con A. Exacto. T intersección A, unión, el pedacito de abajo, que es no T intersección A. Entonces, como estos sucesos son excluyentes entre sí, fíjense que la probabilidad de A, ahora si yo a esto lo calculo como probabilidad, va a ser la suma de las probabilidades de esos dos sucesos. Entonces va a ser la suma de la probabilidad, esta unión va a ser una suma de la probabilidad de estos dos sucesos. ¿Sí? Y estas intersecciones las puedo salir a buscar en el árbol, sin problema. A ver, pero vamos a limpiar porque no se ve nada. ¿Sí? Fíjense que la primera intersección la sacamos de esta primera ramita, que sería el producto entre la probabilidad de T por la condicional, que es la probabilidad de A dado T. Entonces ahí tendría esta primera intersección, la probabilidad de esta primera intersección. Y la probabilidad de esta segunda intersección va a salir de venir acá y hacer el producto entre 0,12, que es la probabilidad de no T, por 0,83, que es la probabilidad de A dado no T. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar por los datos y ya ahí tengo la probabilidad de A, que es 0,901. Ahora sí puedo calcular la probabilidad que me estaban pidiendo, que era la condicional de no T dado A, porque nos detuvimos porque nos faltaba esta, la probabilidad de A. Pero ahora ya que la tengo, esto va a ser, bueno, la probabilidad de la intersección era 0,1 sobre la probabilidad de A. Y eso me da 0,111. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, en el inciso C dice, se selecciona un pozo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se haya podido terminar en el plazo estipulado o haya necesitado herramientas adicionales? ¿Qué tipo de probabilidad me está pidiendo? Adicional. Muy bien. Me está pidiendo la probabilidad de la unión entre los sucesos T y A. Perfecto. Entonces aplico la regla de la adición, saco la información del árbol, la probabilidad de T era 0,88, la de A la calculamos hace un ratito, y la probabilidad de la intersección sale de hacer el producto de esa ramita. Así que ahí tendríamos el resultado. Bien, y después me preguntaban si los sucesos son o no independientes. Entonces, acuérdense que lo que hacíamos era aplicar la reglita esa, ¿no? Yo tenía que ver, tengo que verificar si se da la igualdad entre la intersección de los sucesos con el producto de las probabilidades de esos sucesos. Si esto se cumple, son independientes. Si no se cumple, no son independientes. Entonces, la intersección la tengo en el árbol.
o sea, la saco de hacer el producto en el árbol. Y me falta calcular esto. Bueno, hacemos el producto y como pueden ver, dan distintos, por lo tanto, son sucesos no independientes, ¿sí? No independientes. Bien, bueno, con eso tienen para masticar el práctico solitos, ya digamos que están en condiciones de terminar la cartilla. Por ahí la próxima, entonces el miércoles, lo vamos a usar de consulta. Fíjense que hay algunos ejercicios que les van a pedir, por ejemplo, este de contingencia. Este de contingencia pueden escaparle un poco al Infostat si lo trabajan a mano, pero este posiblemente necesiten, este sí van a tener que, el 7 lo van a tener que trabajar con los datos de Infostat. Vieron que tienen subidas los datos de ambos ejercicios. Así que si les plantea dificultades el armado de la tabla en Infostat, lo vemos en la próxima clase, o sea, el miércoles. Por ahí el tip que les doy, justo mi máquina se está actualizando, así que estoy trabajando con otro dispositivo para dar la clase, por eso no se los puedo mostrar, pero para armar las tablas de contingencia, tienen que ir a la solapa de descriptivas y ahí tienen que buscar datos categóricos o análisis categóricos, creo que dice en el menú, y ahí les va a aparecer tablas de contingencia, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda más que quieran que vayamos viendo. Bueno, ahí hay una consulta de Diane y Hugo, que no sé si por ahí quedó resuelta.